Bien, seguimos con más de Primera Página, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Ramón Lobo está con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional y también economista. Decíamos en la parte anterior que todo lo que se ha generado en cuanto a sanciones económicas, al bloqueo que también es atribuido al gobierno de Estados Unidos y todo lo que está ocurriendo de alguna manera incide en la economía venezolana, responde a un reclamo que hay en distintos organismos multilaterales con la alternabilidad en el poder, con los derechos humanos y con lo que hoy ocurre en materia social en Venezuela. Decíamos que esta situación no ha sido reconocida por parte del gobierno venezolano y por el contrario se atribuye a un interés político que hay detrás de ello. Sin embargo, vemos informes como el de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que refleja torturas, refleja la situación que se vive en materia social en Venezuela y que de alguna manera alerta a la comunidad internacional y es la que ha llevado a esta situación. Y decíamos, no es más sencillo o no es también una vía posible reconocer lo que hoy está pasando y buscar una alternativa que lleve a la solución de estos problemas? Mira, complementando la parte anterior, alternabilidad de poder, está la Constitución, participa en elecciones y gánela. Por cierto, a partir del 1 de enero ya existe la posibilidad para la elección a la Asamblea Nacional. Ya el PSUV y la Fuerza del Gran Pueblo Patriótico estamos preparados para enfrentar ese nuevo evento electoral. En segundo término, es la hipocresía de los derechos humanos. ¿Dónde está el pronunciamiento de Estados Unidos con lo que está pasando en Chile? Bachelet, que fue presidente de ese país. ¿Dónde está el pronunciamiento de la OEA? Ecuador, lo mismo que se ha venido presentando en Argentina. Los asesinatos continuos de dirigentes sociales en Colombia por parte de Iván Duque, que ahora es el paladín de la defensa de los derechos humanos. Es la hipocresía, hermano. Ahí tienes tú lo que quisieron manejar ellos en relación al concepto de la crisis migratoria. Ya se les olvidó la crisis migratoria. El cucutazo que les sirvió fue para repartirse entre ellos unos dólares. Lo que ha sido el concepto de los derechos humanos, la libertad de expresión, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, han sido elementos que ha utilizado desde siempre los centros hegemónicos, particularmente el gobierno de Estados Unidos de turno, ¿verdad?, para efecto de calificar a un determinado gobierno y de esa manera decir si lo reconoce o no, no importándole lo que corresponde a sus decisiones internas. Y eso es lo que pasa con los Estados Unidos. Están acostumbrados a apropiarse, ¿verdad?, de nuestras materias primas. Nosotros somos el país que tiene la mayor cantidad de reservas probadas, con un 20% de recuperación en el subsuelo. Evidentemente somos apetecibles por parte de estos centros hegemónicos y eso tenemos que incorporarles también todo lo que tiene que ver con los minerales estratégicos. Pero fíjense, en relación a los derechos humanos, ¿y por qué los países entonces deciden que nosotros formemos parte del Consejo de la ONU de los Derechos Humanos? Tiene que haber algo en esa circunstancia. Ahora van a decir que compramos todos los países. ¿No es ambiguo reconocer este curul y no reconocer el informe de la Alta Comisionada? ¿Cómo? ¿No es ambiguo reconocer la participación en este curul dentro del Consejo de Derechos Humanos y no reconocer el informe? Eso hay que preguntarle a los demás países que nos apoyaron. 105 países nos apoyaron con toda una campaña desplegada por los Estados Unidos, que lo hizo primero en la asamblea que se hizo en septiembre. ¿Cómo Venezuela se sienta con quien le presenta un informe donde lo señala de ser un gobierno que tortura? Bueno, porque son los mecanismos internacionales que existen y dentro de nuestra diplomacia de paz, la cual saludamos y felicitamos al presidente Nicolás Maduro en primera instancia por la direccionalidad y a todo el equipo de la Cancillería a cargo de Jorge Arreaza, que no es nada sencillo tener a Estados Unidos, haber hecho todo un trabajo a nivel de la asamblea que se hizo en septiembre, no lograr una resolución en contra de Venezuela. Ahora vamos a la elección y Venezuela es electa. Algo hay ahí. Y lo que hay ahí es que los pueblos han decidido trazar su propio camino, han decidido enfrentar toda esta arrogancia de los imperios, que no es nada nuevo. Ahí tiene el bloqueo contra Cuba también, más de 60 años, cuando de manera consecutiva, en los últimos 20 años, más del 90% de los países integrantes de la Asamblea o de la ONU, cuando hacen las asambleas, han manifestado la necesidad de que se levante el mismo. Entonces, eso es una hipocresía y una manipulación. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Recuerden que la etiqueta Primera Página sigue a su disposición. Sue Rodríguez Pérez lista para leer sus comentarios.
Así es, Carlos. Antes de revisar la participación de nuestros televidentes, tenemos que informar que el Metro de Caracas, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, indica que motivados a trabajos de alto impacto que se están realizando en la vía férrea entre Adjuntas y Ruiz Pineda, el servicio de trenes se prestará de manera restringida, por lo que se habilitó una ruta de transporte superficial con unidades de Metrobús desde la estación Adjuntas hasta Antímano. Todas las personas y nuestros televidentes tomen sus previsiones antes de salir de sus hogares, porque hay problemas con el Metro de Caracas debido al mantenimiento de la vía férrea que están realizando desde el pasado fin de semana. Ahora sí vamos a revisar la participación, como siempre, de ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Gracias, porque a esta hora somos tendencia en la posición número 3 de Venezuela. Comenzamos con George Castañeda. Posteriormente al paro petrolero, Venezuela generaba más de 3 millones de barriles de petróleo diarios a más de $100 cada uno, por un periodo aproximado de 4 años. ¿En qué invirtieron tanto dinero para que hoy todo esté en malas condiciones por falta de inversión? Mira, particularmente nadie puede negar la inversión que hicimos en educación, lo estaba señalando. Más de 1.500.000 alfabetizados que logramos a través de la misión Robinson, más de 1 millón incorporados en el tema que tiene que ver con la educación secundaria, lo que es la misión RIVA. Pasamos de 750.000 estudiantes en el sector universitario a más de 2.500.000 y hemos logrado ampliar la red de cobertura del sistema de salud público a través de todo el concepto de la misión Barrio Adentro. Tenemos una infraestructura que lamentablemente en estos momentos se encuentra no en las condiciones de operatividad más ideales, que tiene que ver con el aparato productivo nacional, tanto del sector público como del sector privado, que se ha visto afectado, vuelvo a destacarlo, por la agresión estadounidense, no por las sanciones, porque si fuese, sancionan a terceros. Nosotros no hemos violentado ninguna norma que no más allá que el respeto a nuestra libre determinación. Jesús Eduardo Jaime le dice: camarada Lobo, los economistas en televisión resuelven todos los problemas económicos en una hora, pero usted fue ministro y no resolvió nada. ¿Qué tiene que opinar tras este comentario de Jesús Eduardo Jaime? No, se hizo un esfuerzo como lo ha venido desarrollando el gobierno nacional, y es importante tocar algo acá. Cuando tú hablas de los economistas, yo le decía anteriormente, uno ve mucha gente, entre comillas, talentosa, que hacen valoraciones y establecen qué hacer de una forma muy práctica, sin considerar esta variable que no las estudiamos nosotros en las academias, como es la injerencia continua de un gobierno para someter a otro a través de instrumentos económicos por el peso importante que tiene dentro de la economía mundial. Paul Calderón le pregunta: la economía china es una economía de libre mercado y privada. ¿Por qué no copiamos este sistema si China es nuestro principal aliado? Mira, nosotros hay libre confluencia de actores económicos, libre movilidad de la fuerza productiva. Dije anteriormente que nuestra visión es de la participación del gobierno, del Estado, como un actor económico más dentro de la economía en aquellos sectores estratégicos. Aparte de que tú tienes que establecer la regulación, tienes que establecer las orientaciones, las reglas básicas de funcionamiento, también es necesario que nosotros seamos un actor económico más aún para atender estos sectores estratégicos. Vamos a revisar una última inquietud de Richard Caraballo. Buenos días. Sería importante que el entrevistado nos diera a conocer sobre la situación de Citgo. ¿Se va a pagar la deuda a los tenedores? Mira, recordemos que Citgo, la Asamblea Nacional de Desacato, nombró una junta directiva. Nosotros no estamos al mando ahorita de Citgo, y todo es un plan que se concibió para efecto de entregarle Citgo al gobierno estadounidense, o mejor dicho, a las transnacionales petroleras. Recordemos que el procurador especial ad hoc que nombró para estos casos Juan Guaidó, fue el mismo que sirvió de abogado acusador contra el gobierno nacional en el caso de Cristalet y también en el caso de la ExxonMobil. Entonces, ahí ustedes pueden determinar lo que nosotros hemos venido denunciando. Todo es un plan orquestado para poner en las manos a esta importante empresa que no es propiedad de Nicolás Maduro, es propiedad de todos los venezolanos.
Bien, con esto vamos a cerrar la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Retomamos nuestra entrevista. La política hoy tiene mucho que ver con la economía y también los temas económicos están sobre la mesa en esta instalación del diálogo nacional que se ha dado con un sector político del país. Otro sector no se ha sumado por considerar que, primero, el diálogo se ha aprobado desde el año 2014, 2016, 2017 con República Dominicana. No ha habido resultado con el tema del diálogo. Y buena parte de esto se atribuye al sector político del Gran Pueblo Patriótico, al sector político del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no está dispuesto a llegar a un acuerdo y que ha usado el diálogo para ganar tiempo. Mira, yo lo dije anteriormente, en el año 2012 a Chávez le dieron un golpe de Estado. Nos sentamos a conversar, se instaló una mesa de diálogo con todos los gobernadores que tenía entonces la oposición y lo que hicieron fue fraguar, mientras que conversábamos, dialogábamos, el golpe petrolero. Pero vámonos más cercano acá. El presidente Nicolás Maduro gana las elecciones el 14 de diciembre del año 2013. Nos dieron un mes. Después se vinieron las elecciones en ese momento de alcaldías y gobernaciones, que la oposición la quiso convertir en un plebiscito en contra del presidente. Las ganamos en su mayoría. ¿Qué hizo el presidente Nicolás Maduro? Llamó al diálogo. Exigieron cadena nacional. Se reunieron en diciembre en Palacio Miraflores. ¿Cuál fue la respuesta de la oposición? Las guarimbas del año 2014. Y así podemos ver un sinnúmero de oportunidades en los cuales nosotros hemos llamado al diálogo, a conversar, a entendernos. Las elecciones o el proceso de guarimba que se dio antes de la Asamblea Nacional Constituyente. Después se dio un proceso de diálogo, estaban exigiendo elecciones presidenciales. Fuimos a Santo Domingo y en Santo Domingo ya cuando había un preacuerdo se echaron para atrás porque fue la instrucción que en ese momento le dio Donald Trump. Siempre van a jugar a mantener en zozobra a la población venezolana. Ahora, tú conversas, ¿verdad? Y tú conversas con la intención de llegar a un acuerdo y tienes que ceder posiciones. Fíjate el caso de la Asamblea Nacional. ¿Qué posición cede el gobierno? Fíjate el caso de la Asamblea Nacional en desacato. Nosotros nos habíamos retirado porque en primera instancia por esa situación que no hacíamos nada allí, se logró un acuerdo con un sector de la oposición donde se ha venido cumpliendo. Pero ese sector de la oposición no representa el 20% en la Asamblea Nacional. Eso es lo que pasa con la oposición venezolana, que no solamente nos ha despreciado a nosotros, ha despreciado al pueblo venezolano, sino que también se desprecia entre ellos mismos. Lo que ha logrado esta mesa de diálogo no lo hemos podido lograr con aquel sector de la oposición, por sus posiciones extremistas, por sus posiciones inmediatistas, porque es lo que siempre han planteado. Chávez, vete ya, Chávez, vete ya, Maduro fuera, Maduro, vete ya. Y aquí estamos, vamos para 20 años, ¿verdad?, de revolución bolivariana, con grandes logros positivos hacia la población, con dificultades que vivimos actualmente, producto, yo vuelvo a destacarlo, de una posición soberana que nosotros hemos mantenido y que ha sido la orientación que en su momento dio el comandante Chávez, que viene desde Bolívar atrás. Yo quería rápidamente, sí, con el tema de los derechos humanos, es una hipocresía internacional. Con toda seguridad son situaciones que tenemos que evaluar, pero el resultado que se dio en la ONU, ¿verdad?, demuestra que ese informe de Bachelet, como tú le dices, fue bastante manipulado y fue una copia de lo que venía denunciando las autoridades estadounidenses, siempre bajo un concepto de manipulación. Pero hubo una comisión que visitó también el país. Saludamos rápidamente a todos los hombres y mujeres comunas que nos acompañaron en el encuentro internacional. El Poder Popular se organiza también en toda nuestra América. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ramón Lobo, diputado de la Asamblea Nacional y economista con nosotros este lunes, 7:33 minutos, una pausa y seguimos con más de Primera Página. Ya viene nuestro segundo invitado de la mañana.